date prisa que nos vamos a Belén. Con María que su niño va a nacer. Ellos abren el portal, el camino verá y vida. Vamos a cantar alegría porque hoy es Navidad. Cuando los amores de Salvador vienen a robar. Y decirle que esta luz que me ilumina es lo más importante en estos días. Déjame que esté con él, con María y con José. Adorarle, donde quiera todos quieren adorarle. Cuando también quiere acompañarle. Manteniendo los oídos muy atentos, nos enseña, nos hace felices y a querer a los demás. Kinder Yaokali, our vision, a comprehensive education app.